Bien. Bienvenidos de nuevo al Mensajero Maranata. Soy Jeffrey Vergara y estamos en la temporada número 1, episodio número 3. Hablaremos de Guillermo Miller, el profeta. La última vez que vimos a William Miller, o Guillermo Miller como lo llamamos, dejamos a un hombre en una encrucijada espiritual. Hablamos de su infancia, de cómo creció rodeado de influencias cristianas, pero decidió tomar el camino de la lógica fría, el deísmo y la brutalidad de la guerra. Sin embargo, en 1816 algo cambió. Y quiero que entiendan bien esto. Su regreso al cristianismo no fue un ataque de pánico emocional, no fue un brote místico, fue un camino largo, estable y calculado. Miller no subió por un ascensor emocional, escaló una montaña paso a paso, pero ahora Miller ha vuelto al punto de partida. Y en este episodio vamos a rastrear el momento exacto en que este granjero abre su Biblia y llega a una conclusión que le heló la sangre. Jesús iba a regresar alrededor del año 1843. Cuando Miller regresa a su hogar en Hampton, New York, y se reconcilia con su madre, a quien había ignorado durante toda la guerra, se encuentra con el cristianismo también, que había cambiado muchísimo. ¿Recuerdan el Dios de su infancia del que hablamos en el episodio primero? Este Dios era severo según la mentalidad de Miller, un juez implacable al que era imposible complacer. Ese fue el Dios que empujó justamente a Miller a los brazos del deísmo, porque pensaba él justamente para sí mismo: si Dios era tan exigente y está tan lejos de mí, ¿para qué entonces debo intentarlo? Mejor que él se quede allá arriba y yo me quedo aquí abajo. Pero el cristianismo de 1816 había sido suavizado. ¿Y suavizado por qué? Por ese segundo gran despertar. La imagen de Dios había evolucionado de un juez tirano a un padre que ahora era bondadoso. Escuchen cómo lo describe el propio Miller en sus propias palabras. Vi a Jesús como un amigo y como mi única ayuda. Piénselo por un segundo. Miller pasó de ver a un dictador celestial ahora a encontrar a un amigo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Ojo, esto no significa que sus dudas intelectuales desaparecieran así por un arte de magia. Miller seguía siendo un hombre racional. Las supuestas contradicciones que él veía en la Biblia todavía seguían allí, pero ahora tenía un nuevo lente para mirarlas. El problema no era el libro, el problema era el lector. Así que Guillermo dijo algo fascinante después de su conversión. Las escrituras, que antes eran oscuras y contradictorias, ahora se convirtieron en lámpara a mis pies. ¿Por qué antes veía oscuridad y ahora veía luz? La Biblia no se reescribió sola. Miller cambió y entre sus reglas de interpretación escribió una que es la clave para todo. La regla más importante de todas es que debes tener fe. Pero Miller no iba a dejar su cerebro en la puerta de la iglesia, ¿verdad? Él, recuerden, hizo una promesa, casi un desafío a sus amigos escépticos. Les dijo: si la Biblia es la palabra de Dios, todo lo que contiene debería poder entenderse y armonizarse. Denme tiempo y armonizaré todas esas aparentes contradicciones, o seguiré siendo deísta. Y así comenzó el estudio bíblico más famoso del siglo XIX. Desde 1816 hasta 1818, 2 años enteros, Guillermo Miller se sentó en su escritorio. ¿Y qué herramientas tenía? Aquí es donde entra la leyenda adventista. Guillermo Miller tomó su Biblia y una concordancia llamada Cruden. Para los que nos escuchan y que nunca han visto físicamente una concordancia, imagínense que es un Google de papel. Es un libro que te dice dónde tú tienes que buscar las palabras y te aparecen justamente allí las palabras de la Biblia. Si buscas, por ejemplo, carro de fuego, la concordancia te dice en qué versículo exactamente está.
Según la historia que se ha contado y que el mismo Miller promovió, él dejó de lado todos los comentarios teológicos. Nada de opiniones de expertos, nada de tradiciones, solo la Biblia explicándose a sí misma. Incluso Elena G. White escribió sobre esto en primeros escritos. Ángeles de Dios visitaron repetidamente a ese elegido, guiaron su mente y abrieron su entendimiento a las profecías que siempre habían sido oscuras para el pueblo de Dios. Esto ha creado una mitología fascinante. El hombre solo, en su cabaña, sin influencia humana, descubriendo la verdad absoluta. Pero vamos a desmitificar un poquito esto, con todo respeto. ¿De verdad creemos que un hombre tan culto como Miller, que leía a Flavio Josefo, que estudiaba la historia de los Césares y el Imperio Otomano, solo leyó 2 libros en su vida? La realidad es que Miller era un hombre lector y era un lector voraz. Para saber cuándo empezaban las profecías de tiempo, tenía que leer los libros de historia. La Biblia dice 70 semanas desde el decreto, pero no te dice en qué año fue el decreto. Eso lo sacas de los libros de la historia, ¿verdad? Entonces, ¿Miller mintió? No, de ninguna manera. Pero como toda grande historia, se simplificó con el tiempo para resaltar un punto idealista. Cualquier persona con una mente abierta y una Biblia puede encontrar la verdad. Sea como fuere, influenciado o no, Guillermo Miller llegó a una conclusión que contradecía a casi todo el mundo cristiano. Y el mundo cristiano de su época. En aquel tiempo la gente creía que el milenio de paz en la tierra vendría antes de que justamente Cristo regresara por segunda vez. Miller leyó la Biblia y dijo, no, señores. Esto está al revés. Primero viene Jesús, el mundo se acaba y luego viene el milenio. Pero no solo el orden estaba mal, el tiempo también se estaba cortando. Y Guillermo Miller se topó con Daniel 8:14 y vamos a leerlo juntos. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Miller aplicó la lógica. En profecía, un día equivale a un año. 2300 días quiere decir 2300 años. El santuario a purificar era la tierra. La purificación es como un fuego, la segunda venida de Cristo. Si sabes cuándo empieza la cuenta, pues sabes cuándo termina el mundo. Y Guillermo Miller hizo exactamente los cálculos, revisó la historia y el número final que apareció en su hoja de cálculo, o mejor dicho, en su papel, lo dejó temblando, alrededor del año 1843. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que un granjero descubra algo que los monjes, los teólogos, los estudiosos de la Biblia no vieron durante 1800 años? ¿Estaba acaso solo Miller en esto? Escuchen, el historiador adventista Leroy Fromm hizo un descubrimiento impactante en 1948. Encontró que Guillermo Miller no era un llanero solitario, como diríamos ahora. Fromm encontró a 88 escritores diferentes entre el siglo XVIII y el siglo XIX que también creían que los 2300 días eran considerados como años. Y de esos 88, 41 habían calculado que el fin del mundo sería alrededor de 1843 o alrededor de 1844. Miller no estaba loco. Guillermo Miller era parte de una compañía muy cerrada. El mundo entero estaba despertando a la verdad, a esta verdad justamente al mismo tiempo. Y era como si el Espíritu Santo estaría presionando el mismo botón en diferentes partes del mundo. Imaginen tener este secreto. Saben que el mundo se acaba en 25 años. ¿Qué haces? Pues Guillermo Miller pasó 5 años, desde 1818 hasta 1823, tratando de destruir su propia teoría. Se convirtió en el abogado del diablo, si podemos decirlo así, en contra de sí mismo. Él dijo: no conozco ninguna objeción que se haya presentado después, que no se me hubiera ocurrido a mí primero en esos 5 años. Miller necesitaba probar esto con alguien, pero tenía miedo.
Era un hombre respetado. Recuerden, era un juez de paz, un héroe de la guerra. Si salía a la calle gritando, "El fin se acerca", perdería todo su respeto, ¿verdad? Toda su reputación. Así que empezó a probar con sus propios vecinos. Y hay una historia que me encanta. Había un médico en el pueblo que opinaba que Guillermo Miller era un gran vecino, pero que se había vuelto un poquito monomaniaco sobre el tema justamente del advenimiento. Básicamente este doctor decía que Guillermo Miller estaba loco con un solo tema. Un día un hijo de Miller se enfermó, así que Guillermo Miller tuvo que llamar al doctor y el médico atendió al niño, pero notó que Miller estaba muy callado allí sentado en la esquina del cuarto. Así que el doctor le preguntó: "Guillermo, ¿qué te pasa?" Y Miller, con un brillo travieso en los ojos, le respondió: No lo sé, doctor. Creo que soy un monomaniaco. Quiero que me examine y si estoy enfermo, cúreme. ¿Usted sabe cómo diagnosticar a un monomaniaco? El doctor se puso rojo, pero dijo: "Creo que sí puedo." Y le dijo: "Escúchame, Guillermo, un monomaniaco es racional en todas las cosas, menos cuando toca su tema. Ahí se vuelve loco." Así que Guillermo Miller le dijo: "Perfecto. Siéntese, doctor. Le voy a explicar mi tema por 2 horas. Si me vuelvo loco, usted me medica, me pone medicina, ¿ok? Y mándeme la factura justamente de la consulta." Así que Guillermo Miller se sentó y sentó al pobre médico con él y lo llevó versículo por versículo a través del libro de Daniel. Hizo que el propio médico hiciera las sumas matemáticas. ¿Y cuál fue el resultado? El doctor salió de la casa furioso, en silencio, pero regresó al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Y al final de la semana, el doctor le dijo a Guillermo Miller: "Maldición, Guillermo, ahora yo también soy un monomaniaco. El Señor viene." Guillermo Miller había ganado un converso, pero esto solo aumentaba su miedo porque ahora sabía que su lógica era irrefutable. Y si era verdad, tenía entonces ahora la responsabilidad moral de advertir al mundo. Pero Guillermo Miller no quería ser un profeta. Miller quería ser un granjero. Tenía 96 ovejas, tenía huertos de manzana, tenía una familia próspera. Era un político legal muy respetado. ¿Por qué entonces habría de arriesgar todo para ser el hazmerreír del mundo? Miller intentó hacer un trato entonces con Dios. "Señor, yo no voy, manda a otro." Pero ¿saben? Dios tiene un sentido del humor muy particular, especialmente cuando alguien le dice que no, ¿verdad? Así que en nuestra siguiente parte veremos el momento exacto en el que Guillermo Miller no solo no pudo correr más de Dios, el pacto imposible y la mañana en que Dios le ganó la partida a Guillermo Miller. Entonces, ¿Guillermo Miller era demócrata o republicano? Así que antes de entrar en el drama de su llamado, hagamos un paréntesis político muy rápido, porque esto confunde a mucha gente. Para 1824, recuerden, Guillermo Miller estaba activo en la política. Pero si escuchan que Guillermo Miller era demócrata o republicano, tengan mucho cuidado. Los partidos de 1830 no son los mismos de hoy, como se ven en Estados Unidos, como tenemos al Partido Demócrata y al Partido Republicano y quizás a los independientes. En aquellas épocas, los demócratas eran la facción conservadora del sur y los republicanos, que luego se convertirían en ese nombre, eran los que defendían los derechos de los estados y el gobierno limitado. Hubo un gran cambio de bando ideológico a mediados del siglo XX, así que no intenten encasillar a Guillermo Miller en la política moderna. Lo importante es esto: Guillermo Miller no era un ermitaño loco, ¿verdad? Era un juez de paz, recuerden. Era un supervisor del pueblo, un hombre que incluso conoció al Marqués de Lafayette, el héroe de la Revolución Francesa y Americana. Cuando pasó por su pueblo, era el hombre más respetado justamente de ese momento. Era el hombre también moderadamente más rico, tenía muchas conexiones, su vida era perfecta, excepto por una cosa: un zumbido constante pasaba por su cabeza.
Miller confesaría más tarde que una voz le martillaba el cerebro. Ve y dile al mundo sobre el peligro. Pero él se resistía constantemente. Señor, no puedo ir, le decía, soy solo un granjero, hasta que un sábado por la mañana, en agosto de 1831, después del desayuno, la presión fue tan fuerte en Guillermo Miller que se sentó en su silla, derrotado, y allí Miller intentó ser más listo que Dios. Hizo un pacto solemne con Dios y le dijo: Muy bien, Señor, haremos un trato. Si tú abres el camino, yo iré. Y esto es lo que quiero decir con abrir el camino. Si alguien viene y me invita a predicar sobre este tema, yo iré. Pero yo no voy a buscar ninguna invitación. Guillermo Miller se sintió aliviado. Era el plan perfecto. Piénselo, nadie sabía de sus ideas fuera de su círculo íntimo, y los que sabían pensaban que era un tema raro. ¿Quién en su sano juicio invitaría a un granjero a predicar sobre el fin del mundo, especialmente todavía en una iglesia? Nadie, ¿verdad? Guillermo pensó: a que mate a Dios. Me liberé del tema. Pero a Dios le encantan estos desafíos, ¿verdad? Porque media hora después, o sea, 30 minutos, más o menos, alguien le tocó la puerta a Guillermo Miller. Era un joven. Y este joven le dijo: Señor Miller, mi padre me manda desde este pueblito que se encontraba a 25 kilómetros de donde estaba Guillermo Miller, se llamaba el Dresden. Y le dijo: mañana no tienen predicador en la iglesia y mi padre quiere saber si usted puede venir a compartir sus puntos de vista sobre la segunda venida. A ver, vamos a hacer las matemáticas juntos. El Dresden estaba a 25 kilómetros de distancia a caballo o en un carruaje. Son como unas 3 a 4 horas, justamente si uno iba en un caballo. Eso significa que el padre del chico lo envió antes de que Guillermo Miller hiciera su pacto con Dios. Mientras Miller estaba negociando con Dios allí en su cocina, el mensajero ya estaba de camino. ¡Qué interesante! Miller se puso realmente furioso, se sintió engañado, salió de la casa, dejó al pobre chico plantado allí en la puerta y se fue al bosque a discutir, ¿saben?, con Dios. Imagínense la escena: un hombre de 50 años, respetable, pataleando y gritando en un bosque porque Dios le había ganado justamente esa partida, esa apuesta. Finalmente Miller se rindió y volvió a la casa. Vio al jovencito que todavía estaba allí, que seguramente pensaba: este señor debe estar loco. ¿Y saben? Y le dijo: acepto ir allí. Al día siguiente Miller predicó en el Dresden. Y para su sorpresa fue un éxito rotundo. La gente quedó tan impactada que le pidieron que se quedara toda la semana predicando allí. Al final de esa semana, 13 familias de esa iglesia, casi todos se habían convertido. Cuando regresó a casa, ya tenían otra invitación esperándolo, y luego otra y otra y otra. Dios había abierto las puertas. Había abierto, yo digo mejor, las compuertas. Y Guillermo Miller, 0. Y Dios ya tenía un punto, le había ganado. Pero hay algo que quiero aclarar aquí. Porque mucha gente hoy piensa que Miller, como un fanático que asustaba a la gente, Miller no era ningún manipulador emocional. Escúchame. Miller no era uno de esos que se pasaba gritando desde el púlpito y que saltaba desde el púlpito. Escúchame, era un hombre muy lógico, era un hombre calmado, era un hombre sincero. Y la gente respondía a eso. Sus sermones no solo trataban sobre fechas, trataban sobre Cristo. El tema que Guillermo Miller trataba era cristocéntrico y el resultado era conversiones genuinas. Borrachos que dejaban la bebida, alcohólicos y hombre que fumaba el tabaco dejaban los vicios y restauraba justamente a sus familias. Ahora hablaremos de un elefante en la habitación. Quiere decir, es un tema que mucha gente a veces lo habla a escondidas, pero nadie lo quiere tocar. Escúchenme, Guillermo Miller era un masón. Lo había sido por años y honestamente, él lo disfrutaba. Le gustaba la camaradería, incluso escribió poemas sobre la masonería.
Pero en 1833, justo cuando empezó él a predicar, renunció a eso. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos había estallado una historia antimasónica y era algo muy brutal. Un hombre llamado William Morgan había desaparecido tras amenazar con revelar los secretos de los masones y todo el mundo culpaba justamente a esa logia de los masones. Se había vuelto un tema muy tóxico en la sociedad, así que Guillermo Miller fue muy pragmático. Escribió a su logia diciéndole lo siguiente: renuncio para no ofender a mis hermanos en Cristo. Básicamente dijo: miren, prefiero predicar de Jesús que defender a la logia. Si ser masón me impide llegar a la gente, adiós a la masonería. Pero Guillermo Miller tenía otro punto ciego: la esclavitud. Así que al principio, Guillermo Miller pensaba: ¿para qué meternos en la política? Cuando Jesús venga, Él liberará a los esclavos. Nosotros solo prediquemos el Evangelio. Pero entonces conoció a un predicador educado en Harvard llamado Henry Jones. Jones se hizo amigo de Guillermo Miller, pero no tuvo miedo de confrontarlo. Le dijo: William, o mejor dicho, Guillermo, tú me enseñas profecía, pero yo te voy a enseñar sobre la justicia. No estás despierto en este tema. Jones le dio un argumento teológico muy brillante. No luchamos contra la esclavitud solo por política, luchamos porque la esclavitud es un pecado gigante que está arrastrando a los dueños de esclavos al mismo infierno. Si no les decimos que está mal, sus almas se van a perder. ¡Wow! Eso cambió todo para Guillermo Miller. Entendió que el mensaje del segundo advenimiento tenía que incluir justicia social. Y Miller, siendo Miller, se fue al extremo, ¿no? Como siempre. Se convirtió en un abolicionista, escúcheme, feroz. Escuchen inclusive el sarcasmo que usó en una carta a su amigo Truman Hendricks, burlándose de los cristianos que apoyaban justamente a los esclavos. ¿No te alegra que no estemos obligados a amar al negro como a nosotros mismos? Dios sabía en qué dilema nos pondría, así que los hizo negros para que podamos golpearlos, venderlos, no darles Biblias, colgarlos y cortarles la garganta si intentan ser libres. ¡Qué suerte tenemos! Miller estaba usando una ironía brutal para exponer la hipocresía justamente del tiempo en que él vivía sobre el tema de la esclavitud. Esto es vital, mis amigos. El movimiento adventista original no era un grupo de gente escondida en cuevas esperando justamente el fin del mundo. Eran activistas, eran abolicionistas. Entendieron que esperar a Jesús significaba trabajar por la justicia mientras esperaban su pronto regreso. Para 1832, Guillermo ya no podía aceptar todas las invitaciones que le llegaban. Necesitaba ampliar su voz, así que decidió escribir una serie de artículos para el periódico llamado Vermont Telegraph. Él quería ser anónimo, así que empezó a firmar como W.M. William Miller, pero el editor cometió un error. Quizás fue a propósito, no lo sabemos, y reveló por error su nombre, y de repente el secreto había cambiado. Guillermo Miller, el granjero de allá de Lowhampton, era ahora una figura pública y su mensaje estaba a punto de explotar para bien y quizás para mal. En septiembre de 1832, la Iglesia Bautista de Hampton hizo algo oficial. Le entregaron a Guillermo Miller una licencia para predicar. Esto fue como darle gasolina a un motor que ya estaba encendido. En aquel entonces había mucho más recelo contra los predicadores sin credenciales. Pero Miller ahora tenía el sello de la aprobación justamente de la iglesia. Y vaya que sí lo usó, ¿verdad? Entre el año 1835 y 1837, Guillermo Miller predicó unas 68 veces al año. Imaginen lo que esto significa en la década de los 1830. No había aviones, no habían trenes rápidos, no había GPS, no habían vehículos, ¿no es cierto?, que se movían rápido. Era subir a un caballito o era subirte a un carruaje y viajar por caminos de tierra, caminos de piedra, bajo el sol, bajo la nieve, bajo el viento, bajo la lluvia, y llegar a esos pueblitos lejanos. Guillermo Miller tenía una ventaja, sin embargo. Era lo suficientemente próspero para pagarse sus propios viajes. Se convirtió en la gallina de los huevos de oro.
de las iglesias muchos pastores querían invitarlo porque Miller atraía a la gente y realmente atraía a la gente. Incluso llegó a ser, miren, Guillermo Miller se puso un poquito exigente. Le dijo a un grupo en Vermont: no iré hasta que ustedes construyan una casa de reuniones nueva. ¿Y saben qué? La construyeron para que él pueda ir allí. Pero todo éxito tiene un costo, ¿verdad? Y para Guillermo Miller fue su hogar. Mientras él viajaba por toda Nueva Inglaterra, su esposa Lucy se quedaba sola en la granja, allí en el hogar con los chicos. Ella nunca quiso acompañarlo. Puede que incluso haya de repente resentido que su esposo estuviera siempre lejos. Su madre Paulina tampoco aceptó nunca sus teorías. De todos sus hijos, solo uno, William S. Miller, creía realmente en lo que su padre decía. Y fuera de casa, la guerra era peor. Los periódicos empezaron a atacarlo. Unos decían que se estaba haciendo millonario con este tema, el esquema del fin del mundo. Falso. Miller perdía realmente dinero viajando con sus propios medios. Otros publicaron que había muerto, inclusive hubo un periódico que dijo que Miller se había arrepentido y que ahora que decía que el fin del mundo serían en 100 años. Miller ya estaba cansado de tantas calumnias en contra de su nombre. Soltó una frase que quedó para la historia en 1836 y él dijo lo siguiente: he oído rugir a los leones y rebuznar a los burros, y todavía estoy vivo. Este era el nivel de frustración de Guillermo Miller. En 1833 su tono era: lo que alguien más que yo estudie esto. Así que para 1836 ya no buscaba a nadie más sabio. Se dio cuenta de que los grandes teólogos estaban demasiado ocupados peleando entre ellos mismos. Y Miller miraba el mapa religioso y no veía esperanza. Decía que los metodistas se estaban volviendo orgullosos. Los bautistas se mareaban al subir a la montaña de la verdad. Y de los mormones, bueno, decía que ellos estaban al pie de la colina. Y todos andaban confundidos, pero Miller estaba buscando ayuda en el fondo de él. Aquí hay un misterio histórico. ¿Por qué invitaban a Guillermo Miller a tantas iglesias y no todos estaban de acuerdo con sus fechas? Se estima que predicó 800 veces entre el año 1834 y el año 1839. La respuesta es muy simple. Guillermo Miller era un motor de reavivamiento. Incluso los ministros que no creían que Jesús vendría en 1843 lo invitaban porque sabían que cuando Guillermo Miller hablaba, los borrachos se arrepentían y la gente volvía a las iglesias. Sus críticos decían que las iglesias lo usaban como una herramienta para ganar miembros. En el año 1836, 38 ministros bautistas firmaron una declaración tras oírlo y solo 21 de todos ellos creyeron en la fecha de 1843. Pero los otros 17 dijeron que, aunque no estaban convencidos de la fecha, recomendaban que se le permitiera seguir predicando. ¿Por qué? Porque veían valor en su mensaje de arrepentimiento. Pero Guillermo Miller tenía un pequeño problema. Estaba solo. Era un hombre de 60 años, viajando por caminos polvorientos, por carreteras, no como las pistas que tenemos hoy en día. Su mensaje se estaba quedando atrapado en los pueblos pequeñitos. Él necesitaba un multiplicador de fuerzas. Y en el año 1838, Dios puso en su camino a los hombres que transformarían el millerismo en adventismo. Hombres como Joshua Lynch y sobre todo Joshua V. Himes. Recuerden este nombre. Himes era un genio de la comunicación y el marketing. Cuando conoció a Guillermo Miller, le hizo una pregunta que le dolió. Si usted solamente cree que el mundo se va a acabar, ¿por qué tan poca gente ha escuchado de su mensaje? ¿Cómo piensa advertir al mundo entero viajando en caballo por pueblos pequeños? Miller, quizás un poco herido en su orgullo, pero con sinceridad le respondió: ¿y qué puede hacer un viejo granjero solo? Himes le miró fijamente. Él sabía exactamente lo que un viejo granjero podía hacer si tenía la plataforma adecuada. Himes le respondió: prepárese, señor Miller.
Voy a poner su mensaje en las ciudades más grandes de este país. A partir de ese momento, la historia dejó de ser la de un hombre solo y se convirtió en un movimiento imparable. Pero eso es historia para el próximo episodio. Guillermo Miller nunca quiso ser el centro de atención. Quería que alguien más capaz tomara la batuta, tomara la antorcha. Pero al final aceptó que Dios lo había elegido a él, con sus 96 ovejas y con su Biblia gastada. ¿Qué pasaría cuando este mensaje llegue a las grandes metrópolis? ¿Qué pasará cuando la noche de 1843 empiece a acercarse peligrosamente? No se pierdan el próximo episodio del Mensajero Maranata. Soy Jeffrey Vergara y gracias por acompañarnos en este viaje por nuestra historia. Los veo en el próximo episodio.